¿Cómo se vería una oposición sana desde tu punto de vista? ¿Qué tendría que desarrollar? Si la oposición fuera una persona y fuera al diván, como tú bien lo pones ahí en tu libro, ¿no? Hagamos este mismo ejercicio. ¿Qué traumas tendría que liberarse la oposición? ¿Qué habilidades tendría que desarrollar la oposición? Cuéntanos ahí, ¿qué opinas? Pues mira, doña oposición tendría que superar el trauma de la conquista, tendría que superar el mito indigenista, tendría que superar el mito del pueblo bueno, porque uno de los mitos más destructivos de este país es que somos buenos. Tendría que superar, voy a decir una cosa horrible, el mito del diálogo. No puedes dialogar con la cuarta transformación, no puedes dialogar con los comunistas, no puedes dialogar con los ideólogos, no puedes dialogar con los dictadores. Tienes que hacer todo lo posible para arrancarlos de raíz. El problema es que nuestra oposición es esquizofrénica. Tiene por lo menos 3 personalidades, ¿no? Es un mocho católico recalcitrante, es un radical liberal de izquierda, ahí estoy en el PAN y el PRD, y es un pusilánime que no sabe quién es, ahí está el PRI. Es imposible hacer algo con eso, sin embargo, tiene todo el sentido que se unan. Y si me preguntan a mí, tiene todo el sentido que votemos por quien ellos pongan. Porque lo que estamos viendo aquí no es la elección entre PRI, PAN, PRD, Morena, no. Estamos viendo la elección entre la democracia y la dictadura. Punto. Es que lo del 2024 es democracia o dictadura. Y por democracia no, porque uno diría, oye, ¿y si por elección la mayoría vota por el dictador, qué pedo? Eso es democracia. No, eso es dictadura de las masas. Democracia no significa que la mayoría imponga al que gobierna. Democracia significa que tú y yo y cada uno de los individuos que nos escuchan somos el soberano de este país. La soberanía de México reside en ti, y reside en mí, y reside en cada una de las personas que nos escuchan. Por lo tanto, ya que el soberano soy yo tengo derechos plenos que tú no puedes quitarme. Tú, Héctor, no puedes quitarme mis derechos. Pero como el soberano eres tú, yo, Juan Miguel, no puedo quitártelos. Lograr hacer una estructura económica, política, con eso, social, es muy difícil, requiere de mucho esfuerzo. Y eso es la verdadera democracia. Es decir, ya que tú eres el soberano y yo soy el soberano, tú tienes derecho a creer lo que tú quieras, a pensar lo que tú quieras y a decir lo que tú quieras, y yo también. Y aunque tú y yo pensemos, digamos, etcétera, cosas distintas, ninguno puede ser considerado ni bueno ni malo, porque los dos tenemos derecho de pensar y expresar lo que se nos dé la gana, porque somos el soberano. La cuarta transformación lo que te ofrece es un discurso ideológico donde si no estás de acuerdo con la ideología, eres malo y eres traidor. Estamos hablando de un esquema, es el clásico esquema de todos los fascismos, porque tendríamos que entenderlo. Los fascismos no fueron dictaduras de derecha, fueron dictaduras de izquierda, y sí, Morena es un partido fascista. Entonces, donde hay una sola línea de pensamiento y todo aquel que no sigue la línea es malvado y es traidor. Eso es lo que tenemos que elegir. Si nos queremos quedar con la libertad de que cada quien pueda creer lo que quiera, o si queremos elegir que a partir de ahora una persona dictamine lo que todos tenemos que pensar. Así era la Edad Media, así era la Edad Monárquica, así era la Inquisición católica de la que escapamos en la Ilustración. Y eso es lo que vuelven todos los comunismos. Un solo güey determina cómo piensan todos, y ese güey en general está bien pendejo. Ya. Sí, lo que hablaba, hace poco vino un amigo. Y todos los caminos llevan a Roma. Parece que todos los hispanistas tienen que ser de derecha y tienen que llevarnos, por lo menos aquí en México, a votar por el PRI o por el PAN y siempre estar en contra de cualquier intento, ya no digámosle democrático, ya no digámosle popular, vamos a hacerlo en sus propios términos negativos, populachero. Que la gente, que la mayoría, que él considera el despotismo de las masas, eso es la democracia. Ya los griegos nos habían comentado, explicado, que la democracia era uno de los, quizá el menos peor de los sistemas. Es menos malo que la dictadura, menos malo que la oligarquía que esta gente siempre ha defendido, pero finalmente es un paso quizá un poquito más lejos y más cercano para solucionar problemas, que la participación popular, por lo menos legitimada por la mayoría, actúe y se haga responsable de sus acciones. Este hispanismo disfrazado, ¿no?, que envenena con su pensamiento de derecha, cae y comparte este vicio, esta tara del irracionalismo demagogo que se quiere hacer pasar por izquierda, de llamarle fascismo a todo, ¿sí? Todo es fascista, cualquier conducta. Vamos a hacer una definición breve, rápida, del fascismo. ¿Cuáles son los tipos de fascismo modelo? ¿Sí? El principal es el italiano, obviamente, de ahí viene el nombre, pero también tenemos el alemán, el de aquel pintor austriaco, o que quiso ser pintor austriaco y no lo dejaron, e hizo su propia versión. ¿Y qué tienen en común estas dos posturas? ¿Sí? Uno el alemán, otro el italiano, y uno es el agarrar la historia, revolverla y hacer un mito sobre el cual el Estado va a levantarse y va a controlar todos los ámbitos de la vida, el llamado totalitarismo, donde el Estado va a estar metido en todos lados, pero solamente para el beneficio de quienes están en la cima de ese Estado y de las empresas que lo respaldan, porque recuerden ustedes que siempre se intenta hacer ver al fascismo o a la versión alemana igual que el comunismo soviético, pero aquí la realidad es que los empresarios que están ahí son los principales beneficiarios junto con la élite gobernante, ¿sí? Es un estado clientelar, pero además basado en lo militar, pero en una vida militar expansiva,
con una visión de un imperio respaldada en esa revoltura histórica que hemos mencionado. ¿Eso existe aquí en México? ¿No acaso el que abrió las puertas al militarismo? Porque si hay un militarismo en este momento que hay que rezarle a la diosa Fortuna y a las divinidades fantasiosas que ustedes quieran, que esto no se salga de control ahora con Harfuch en el gobierno, pero las puertas de los militares las abrió Felipe Calderón, ¿sí? Ese héroe del panismo, ese héroe de la derecha, ese héroe que tantos extrañan gente como esta persona, ¿sí? Que envenena con su supuesto hispanismo, de unificar de recuperar ese hispanismo y de eliminar ese mito de la conquista. Simplemente le está lavando la cara a ese proceso tan terrible que fue el de la... ¿Qué será? Porque hay quien dice que no fue invasión, ¿sí? Hay quien dice que no fue conquista, pero obviamente aquí hubo un desastre demográfico. Simplemente vamos a considerar un elemento, las enfermedades que trajeron. Simplemente vamos a considerar otro elemento, la destrucción de las fuentes históricas que tenían todas las culturas y que desaparecieron. No tenemos ni la más maldita idea de cómo era la música mexica, no tenemos la más remota idea de cómo era realmente la mitología mexica, maya, ninguna. Lo único que nos queda son retazos contaminados por los españoles. Sí, algunas fuentes por ahí prehispánicas, pero que no dan muchas luces. No sabemos nada. Todo lo que se ha construido alrededor de eso es quizá una fantasía basada en fuentes primarias contaminadas. Está esta fantasía también de la filosofía mexica, que ustedes pueden ver en un video que ya he explicado un poco por qué considero que no existe tal. No porque no haya podido existir, porque no hayan tenido la capacidad, sino porque las fuentes las destruyeron los españoles. Sí, como bárbaros, no tuvieron la capacidad de valorar la cultura que tenían y la destruyeron. No tuvieron la capacidad de hacer como Roma con los griegos. Porque en cierta medida, y esto es algo que el hispanismo intenta ocultar, intenta embellecer, es que la española fue una vulgar invasión, quizá fue un imperio generador, como dice Gustavo Bueno, en cierta medida, pero en una cierta medida bastante escasa. La mayoría de ese proceso fue de rapiña, fue de robo. Es algo que no nos alegra, es algo que no nos hace sentir orgullosos hasta la fecha. Todo lo que dejaron los españoles no compensa todo lo que hicieron. Por eso es que el perdón quizás sea irrelevante, quizás sea innecesario, pero solo demuestra la incapacidad política de España, porque vean ustedes, la incapacidad tan torpe, la inexperiencia que tiene el gobierno español para hacer frente a un detalle del cual podrían haber sacado provecho, que fue ese intento de López Obrador de que pidieran disculpas con aquella famosa carta. ¿Qué habría podido hacer el gobierno español en lugar de hacer la estupidez que hizo de simplemente darle más leña a quien te está incendiando y simplemente hacer reventar enfrente de todos, haciéndote ver como un soberbio? Aunque lo seas, pero es importante no parecerlo. Entonces, en lugar de aprovechar esa ocasión, el gobierno español, y decir, claro que pedimos perdón, pero también nos enorgullecemos de haberlos civilizado, haber traído la modernidad, haberlos incorporado a Occidente, haberles traído nuestra lengua, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, y en medio de ese perdón que estuviera lleno de orgullo, que estuviera lleno de flores, de aquello que trajeron, de aquello poco que trajeron, de ese idioma que ya es mexicano, ya no es español, es mexicano, porque como están las cosas, España va a terminar hablando catalán. Sí, y estoy un poco entusiasmado, por no decir excitado, ante lo que está ocurriendo. He estado viendo algunos contenidos hispanófilos, sí, y aunque yo comparto algunas de las ideas, me parece que el hispanismo aquí en México es bastante venenoso, sí. Ese reconocimiento de nosotros, obviamente, somos hijos de Tenochtitlán, especialmente hay Roma, por vía de los españoles también, pero de Palenque, también los mayas. Nosotros somos hijos de 3 imperios, ¿sí? Nosotros somos
mucho más que España, somos mucho más que Roma. Y no por cuestiones supremacistas o de otro tipo, sino simplemente porque, vean ustedes, el lugar que ocupa México geográficamente hablando en el comercio, muchas cosas tienen que pasar por aquí. El istmo de Tehuantepec, que es una visión estratégica que se ha tenido desde hace más de 100 años, hace eco de ello. Y estos hispanistas quieren ponernos otra vez en la órbita de un país decadente, ¿no? Que ya ni su idioma domina, ¿no? Que también deberíamos de eliminar esto de la dependencia de la Real Academia de la Lengua. Es irrelevante, no nos interesa, nosotros hablamos mexicano. Y ojalá y esta idea se extienda más, porque este hispanismo venenoso, ¿sí? Que tiene sus bondades, que tiene sus mieles, que debería de ser reconocido, que debería de ser un poquito más... Sí, sí merece cierta gratitud, pero no de este tipo con este tipo de consideraciones que se tienen. Porque esta derecha, esta extrema derecha disfrazada de buena ondita, como ya lo ha dicho alguien más, hablar bonito pero a la mera hora terminar pidiendo que se tomen cualquier medio para supuestamente restablecer la democracia. ¿Cuál democracia? Sí, de los que hemos vivido aquí en México desde hace 30 años, hemos visto que esa democracia era una simulación, lo sigue siendo hasta la fecha, pero están ocurriendo cosas, están ocurriendo mecanismos. Esta reforma judicial es un mecanismo de participación social de las mayorías, de legitimar lo que pase con el poder judicial, porque el hecho de que la mayoría participe es legitimidad y hace responsable a la sociedad por lo que está ocurriendo. Y no solo son decisiones de unos iluminados, supuestamente expertos, que son corruptos y que tienen metidos a más del 30% de los puestos del Poder Judicial puro familiar de jueces y de funcionarios. Pero esta es la gente que defiende el hispanismo. ¿Es esto el hispanismo? ¿Es este el hispanismo que nos quieren dar? Yo creo que los hispanistas más congruentes, las personas que están conscientes de que México forma parte también de Europa, pero que Europa y su identidad española no es la principal. Nuestra cultura, nuestro México va más allá del idioma y la religión, porque este país es muy rico.